Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Mitos y Tabús sobre la donación de sangre. El día de hoy vamos a estar aclarando esta información que la gente desconoce, miedos que son infundidos por cuenta propia o por otras personas que también desconocen de la información, junto a mi persona Erika, mi compañero Germán y nuestras invitadas especiales, la doctora hematóloga Rebeca Ríos y Maru Arango, que es parte de la Fundación Donavida, a las cuales les agradecemos que estén el día de hoy con nosotros y que nos hayan dado de su tiempo para aclarar este montón de mitos y tabúes que son muy importantes saber en este proceso tan importante como lo es donar sangre. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes por invitarnos. Ok, nosotros preparamos unas cuantas preguntas para realizarle a ustedes, en donde cualquiera las puede responder. Para aclarar información sobre este proceso tan importante como es donar sangre. La primera es en qué consiste una donación de sangre, qué producto se puede obtener de ella y si este proceso es un procedimiento doloroso, ya que mucha gente por miedo a esto no se ha atrevido a ir a donar sangre. Entonces, para ver si nos podría aclarar esta duda muy importante. Ok, una donación de sangre no es más que la extracción que van a hacer a una persona, generalmente a un adulto, de todo lo que es el volumen de la sangre. Tiene diferentes periodos cuando tú vas a evaluar. Entre esos está la entrevista médica, te hacen unos exámenes para ver los valores de tu hemoglobina, de las plaquetas, cómo están tus glóbulos blancos, para así poder clasificarte o decir si la persona puede o no puede donar sangre en ese momento. Una vez tú pasas esos dos requisitos, vas al área de extracción. No es más que la extracción de sangre, teniendo un volumen aproximadamente en los adultos de 450 mililitros, que es lo que se equivale a una pinta de sangre. Una vez ahí sale la sangre completa. Eso vendría siendo, allá tú donas una bolsa de sangre o lo que se conoce como una unidad de sangre. Una vez esa unidad es obtenida, va a pasar por diferentes pruebas. Entre esas están las pruebas para virus, pruebas de que no tengas ningún parásito ni ninguna afectación a la misma sangre. Y generalmente esas pruebas en verificación demoran casi de 24 a 48 horas para poder que esa sangre se pueda utilizar. De esa bolsa que sacan hay fraccionamientos. Eso es para obtener glóbulos rojos, que generalmente es la masa de los eritrocitos o toda la cantidad de eritrocitos, que es la que tú vas a utilizar cuando un paciente tiene un sangrado, cuando un paciente tiene una hemoglobina baja, es lo que tú vas a colocar. De ahí mismo, cuando fraccionas, obtienes otra porción que es lo que se conoce como las plaquetas, que son las que utilizadas más que todo en sangrados y pacientes que estén en tratamiento de quimioterapia o tienen alguna alteración que le provoca una disminución de plaquetas. Y lo otro que obtienes es el plasma, que ahí es donde van las proteínas y también van los factores de la coagulación. Ese plasma también tú lo puedes volver a fraccionar y vas a obtener algo que se llama como crioprecipitado, que ese es ya más utilizado en pacientes que tienen enfermedades específicas de la coagulación, porque esa más que todo va ricos en factor 8 y en el factor de von Willebrand, que se lo pondrías a los pacientes que son deficientes de estas enfermedades. En caso tal, no cuentes con los factores. Y la donación en sí no debe doler. Más que todo el susto y el miedo de la pullada, pero de ahí más nada. Esta siguiente pregunta entonces va un poquito más general, porque hay gente que sí quiere donar sangre, pero no sabe si tiene la edad requerida para donar sangre, o si porque, es menor de edad no puede y no se atreve, pues. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la edad mínima que se requiere para donar sangre? Si los menores de edad también pueden donar sangre o solamente las personas mayores de edad. Claro, porque en realidad
es lo que decía la doctora Rebeca, es porque hay mucho miedo alrededor de la donación de sangre por el tema de aguja y sangre. Sobre todo el miedo es para las personas que nunca lo han hecho antes. Entonces, se imaginan este escenario y se llenan de ansiedad previo a la donación, que a veces les impide hacer la donación. Pero con toda sinceridad y por experiencia propia, porque ese miedo también lo sentí yo la primera vez que fui a donar, he donado muchas veces, gracias a Dios, se completamente desvanece después que uno dona, porque uno se da cuenta que en realidad no duele. Sientes la apoyada igual que sientes la apoyada en cualquier laboratorio para cualquier prueba. O sea, honestamente, no, yo no, si me tapas los ojos no te voy a decir, no te puedo ni decir cuando me están haciendo una o la otra. Y es súper corto el proceso. Yo creo que la persona que no ha donado sangre se imagina este tema de que uno está conectado a la bolsita por horas, y en realidad promedio uno llena la unidad de sangre, uno llena la pinta de sangre en 5 minutos, 7 minutos. Raro fuera que se demorara más de 10, y creo que la doctora me podrá corregir, pero si demoras más de 10 ya alguien se acerca y va a ver qué está pasando, porque es mucho más rápido de lo que uno piensa. Y ondeando un poquito en lo que estaban conversando al principio de cómo la sangre se podía dividir en sus componentes, lo que yo me llevo, lo que yo trato de decirle a las personas a la hora de donar es: toma en cuenta que gracias a que podemos separar la sangre en sus componentes, esa pinta de sangre que uno puede donar le salva la vida a más de una persona, porque típicamente cuando alguien necesita sangre, muchas de las veces no necesita los 3 componentes en los cuales se divide, sino que necesita la plaqueta o solamente los glóbulos rojos. Entonces, nosotros aquí reciclamos, por así decirlo, pues si no lo necesitas no te lo damos, o sea, te damos puntualmente lo que necesitas. Entonces, al uno donar sangre, se le dice que te le está salvando la vida o le puede salvar la vida hasta 3 personas adultas o hasta 8 niños pequeños, justamente porque la tecnología nos permite pues dividir la sangre en sus componentes y se le da a la persona justamente lo que uno necesita. Entonces, el miedo más o menos va por los mitos que espero podamos derribar hoy. Porque no lo han hecho antes, por falta de información y porque existe este estigma grande que la aguja da dolor o que la sangre da ansiedad, da miedo, que pues uno con información y con de pronto atreverse la primera vez y darse cuenta que en realidad es súper fácil, es seguro y es rápido, todos esos miedos ya se van por la borda y creo que no los vuelves a sentir, Dios quiera. Eso es todo, porque una vez conectado, genuinamente no sientes nada. O sea, no sabes si estás conectado o no. Lo sabes porque estás conectado y lo estás viendo, pero en realidad no sientes que te están sacando la sangre. Ok, perfecto. Entonces, siguiendo un poquito más esta línea sobre la disminución de los componentes sanguíneos, una pregunta también es si esta donación, al donar sangre, puede causar anemia o puede causar una disminución en los componentes sanguíneos como la hemoglobina o las plaquetas. Bueno, cuando uno dona la sangre, el cuerpo es capaz de volver o redistribuir todo, y a las 24 horas tu cuerpo está como si no hubieses donado sangre. Hay unos tiempos estipulados para las donaciones. Por ejemplo, si tú donaste glóbulos rojos o donas una unidad completa, tú no debes volver a donar dentro de 3 meses, pero no es porque la sangre no se haya recuperado, sino es simplemente porque tú no debes estar donando con tanta frecuencia, precisamente para evitar que tengas problemas dentro del mismo donante, pero no es porque no puedas recuperar ese valor de hemoglobina. Generalmente a las 24 horas ya lo recuperaste, o sea que donar sangre no te va a bajar la hemoglobina. Lo que te puede bajar es la donación frecuente en menos del tiempo que está estipulado. Para plaquetas son 2 semanas. Para glóbulos rojos tú sí debes esperar por lo menos 3 meses entre una donación y la otra. Y aún así, si me permite interrumpir, doctora, y corrígeme si me equivoco, es que donar no incapacita, y muchas personas piensan que al donar sangre post-donación, que uno tiene que ir a reposar en la cama y demás, y no, o sea, si uno se prepara bien, llámese, si uno desayuna bien, digamos, lo vamos a hacer en la mañana, se hidrata bien, o sea, si uno cuida de su cuerpo pre y durante donación y post-donación, en realidad uno puede seguir la vida o el día como si nada.
No vamos a decir que la persona que dona se va a poner a hacer una maratón después de donar o se va a poner a hacer CrossFit y a alzar 40 libras con ese brazo. Obviamente, pues no lo podemos llevar al extremo, pero uno puede reanudar sus funciones perfectamente bien. De hecho, nosotros en Donavida hacemos jornadas de donación de sangre en muchas oficinas que tienen bodegas, en hoteles, ustedes mismos que son estudiantes, y uno dona, uno hace su reposo de 5 a 10 minutos, se toma su refrigerio y realmente la vida continúa prácticamente como si nada. Inclusive, o sea, puede tomar 24 horas a que el cuerpo diga aquí no pasó nada, pero dentro de esas 24 horas, sin exagerar ni llevarnos al límite, uno puede llevar un día bastante normal. O sea, de hecho, nosotros hacemos la jornada y la gente regresa a su oficina a trabajar. No hay como que gran efecto negativo hacia el día a día de uno, en realidad. O sea, que vayas a correr, no veo, o sea, salvo que vayas a hacer algo extraordinario, tu vida sigue como si nada y realmente pues no te afecta tu día a día. Así debería ser. Aquí yo estoy en el centro y las personas donan y se regresan a sus oficinas, y en nuestras jornadas, después de los 10 minutos, si se sienten bien, y la gran mayoría se sienten bien, porque es que donar sangre, uno dona y uno pide a la gente que donen, pero no lo haríamos si la persona se fuese a sentir mal y supiéramos que va a tener este efecto espantoso. Muy por el contrario, de verdad que uno se para bastante como si nada, y si uno no abusa de su cuerpo, normal, sigue tu vida normal, porque en realidad no debería de tener, y la doctora podrá de pronto ondear más sobre esto, pero entiendo de que el mínimo de peso, que es 110 libras, y el mínimo de extracción, o sea, la cantidad de extracción, que es 450 ml, está diseñado justamente para que no tengas el mayor efecto, o sea, para que casi para que no lo sientas. O sea, porque imagínate, si todo el mundo se sintiera mal, de pronto entonces nadie dona. Entonces la idea es sacarte una buena cantidad sin que tenga repercusiones negativas, pues, en tu cuerpo. Sí, ese cálculo, como dijo la licenciada, es en un peso promedio, que es lo mínimo, como ella dijo, 110 libras, y eso corresponde a menos del 10% de la volemia, porque lo más que se extrae son 450 cc. O sea que en eso no te va a imposibilitar. Puede que en el momento, cuando te levantas, si es muy rápido, si te da miedo la sangre, te marees un poco, pero de ahí en adelante tú puedes seguir, regresar a tu trabajo sin ningún problema. Es más, si quieres al día siguiente, igual tu rutina normal no te imposibilita hacer las funciones, ¿no? Okay. En ese caso, doctora, si una persona dona más de 2 o 3 veces al año, ¿podría llegar a ser anémica o producir un problema? No, el hecho que una persona done, a pesar de que sea un donante voluntario, que generalmente son los que donan más de 2 veces al año, eso no te va a provocar una anemia. Tu cuerpo, como te dije, se regenera en 24 horas, se está regenerando o reproduciendo nuevamente lo que tú estás perdiendo. Así que eso no es algo que te vaya a producir ninguna desbalance o desequilibrio. Al contrario, tu cuerpo está en la capacidad, al ser una persona sana, tú debes estar en la capacidad de poder reponer todo eso. Incluso, no solamente de los glóbulos rojos, también las plaquetas. A pesar de que tienen una vida media más corta, tú también puedes donar en menos tiempo. En 2 semanas ya tú puedes volver a donar plaquetas. Realmente cuando se hacen las evaluaciones, lo que se ven son rangos en los que tú debes tener para hacer las donaciones. Generalmente son pacientes que tienen hemoglobinas normales. O sea, si tú vas con una hemoglobina menor de 10, no te van a dejar donar. Y eso es que ya la tenías antes de la donación, pero no lo hacen precisamente porque es un paciente que no tiene un conteo normal. Lo mismo cuando vas a donar las plaquetas, que eso no lo mencioné ahorita, pero las plaquetas se pueden donar aparte de los glóbulos rojos. Ese es otro procedimiento que es una aféresis exclusivamente de plaquetas, pero ese sí te toma más tiempo. En ese vas a quedar conectado a una máquina que va a extraer por un brazo toda la sangre, la filtra y luego te regresa el resto de los componentes, quedándose solamente con las plaquetas.
ahí sí vas a demorar un poquito más, ese sí demora casi 2 horas el procedimiento. Pero igual, después de ahí puedes salir y haces tu vida normal, sin ninguna contraindicación. Bueno, o sea, pero las personas que tienen anemia, ¿estas podrían entonces donar sangre o no es recomendable? Por recomendación es mejor que no donen sangre. Generalmente son anemias crónicas o los pacientes que están con anemia son pacientes que tienen anemias crónicas y se prefiere que no donen. Tenía otra duda. ¿Cuál es la edad mínima para donar sangre? ¿Y hay algún requisito para donar? Uno puede donar sangre en edad mínima 18. De hecho, si tienes 17 y tienes el consentimiento de tus padres por escrito, lo puedes hacer. Y edad máxima 65 años. Además de eso, el peso mínimo de 110 libras. Gozar de buena salud. Como decía la doctora al principio, todo el mundo que dona sangre pasa por un procedimiento antes donde se le hace un hemograma y hay una consulta médica corta, pero donde se evalúa un cuestionario muy puntual de preguntas muy personales, y en base a lo que se conteste en ese cuestionario y los resultados que arrojan el hemograma, pues se define si la persona es apta o no apta para donar. Entonces, como quien dice, debemos de gozar de buena salud. Hay otros, digamos que son los requisitos básicos. La persona que dona debe tener su cédula física, o si eres extranjero, el pasaporte físico. Y bueno, pues ya luego se abren muchas pequeñas ramas, digamos. Esta es una pregunta muy frecuente que nos hacen, pero que si las personas tatuadas o con piercing pueden donar. En Panamá, si han pasado 6 meses desde su último tatuaje o piercing, se puede donar. O sea, digamos que hay varias ya especificaciones que hace que la persona sea apta o no apta para donar, pero básicamente de 18 a 65, 110 libras, buena salud, vamos. Hola, muy buenas tardes. Tenía una duda con respecto. Sé que muchas personas de edad media, de entre los 40 años, personas que ya tienen hijos, no les gusta donar sangre, y el comentario que escucho mucho es que me dicen: se me va a bajar la presión, me voy a volver anémico, me voy a enfermar, eso va a hacer de que pierda hemoglobina. ¿Qué me pueden decir al respecto de todo eso? Bueno, eso no ocurre por la donación. Ya a esa edad puede que tengan algunas otras enfermedades que los puedan acompañar. Pero la donación en sí ni te baja la presión, porque no es un volumen, no es un gran volumen lo que te están extrayendo, es menos del 10% de tu peso o de la volemia que vas a tener en ese momento, así que eso no te altera la presión. Y lo de bajarte la hemoglobina era lo que explicábamos hace un rato, tampoco es que el donar sea la causa de la anemia que tengas. O sea, yo te agrego un poquito más ahí, Germán, sobre el tema. Todo eso que tú dices es como el día a día de quien promueve la causa. Eso es simplemente una generación plagada de mitos, digamos, de poca información. El tema con la donación de sangre es que falta mucha educación y sensibilización del tema. Y uno se va llenando de mitos, de excusas, y no los juzgo porque en realidad muy poco se habla del tema, y por eso me encanta que exista este podcast hoy con este tema, porque a más personas les podamos llegar, entre más personas podamos culturizar del tema, de pronto esos miedos o esa resistencia que hay para donar empieza a bajar. Y bueno, pues compartimos la información con nuestros allegados y poco a poco vamos cambiando esa mentalidad en las nuevas generaciones. Definitivamente nosotros cuando hacemos las jornadas vemos mucha más aceptación por parte de los estudiantes. Estas que hacemos en universidades, los pelados se ponen en fila para donar, y en realidad nuestras mejores colectas son con los estudiantes, porque ya ustedes están empezando a cambiar el chip, y con las personas de las generaciones más para arriba no es para nada imposible, pero sí hay que llegarles con información clara de, por ejemplo, todo eso que dijiste, de explicarles por qué esto no es verdad,
es muy fácil echarle la culpa a la donación de sangre, pero no, en realidad donar sangre es un acto fácil, seguro y rápido. Y no lo digo yo, así es. Entonces, si eso le pasa a alguna persona, serán otros factores, pero no es la donación de sangre. De hecho, de pronto la donación de sangre les puede abrir un poquito los ojos de dónde están parados con respecto a su salud. Eso sí pudiese pasar, pero no es la donación de sangre. Claro, y de hecho considero que la donación de sangre es un acto sumamente noble, porque realmente tú estás dando mucho, estás dando poco, pero que para la otra persona significa tantísimo. He escuchado que en las personas embarazadas una pinta de sangre puede hacer la diferencia. No sé si me pueden hablar de eso. O sea, con la complicación de embarazo, ¿te refieres? Sí, es que he escuchado de que cuando suelen haber hemorragias en el parto, si no se tiene la pinta de sangre, es mejor ni siquiera hacer el parto. Es mejor no parir si no se tiene la pinta de sangre a mano, para evitar de que ¿cómo que se llama? La embarazada tenga un accidente. No sé si me pueden hablar algo al respecto. No, o sea, ¿me refieres a que no programan el parto, que no tiene el parto o que no le dan la sangre? No programan un parto que no tenga sangre. Tengo entendido eso, porque sí he visto situaciones, por ejemplo, actualmente en países como África o de tercer mundo, ellos están teniendo programas para promover la donación de sangre porque la tasa de mortalidad por embarazo debido a una hemorragia severa después del parto es bastante grande. No sé si esto es un mito o es una realidad. No sé qué me podrían decir al respecto en Panamá. Bueno, yo veo niños, así que las embarazadas está como que un poquito difícil. Lo que sí sé es que todo el paciente que sea llevado, ya sea al salón, algún procedimiento, siempre se les pide tener una donación de sangre, sobre todo pacientes que tienen tipos sanguíneos que son menos comunes. ¿Por qué? Porque siempre va a existir el riesgo de un sangrado. Una paciente puede estar en un control de embarazos muy bien, ser la paciente más sana, pero durante el parto puede tener una ruptura uterina, una atonía, y eso es lo que le va a provocar el sangrado. Y si la paciente es O positivo, no va a tener problema, porque vas a conseguirlo rápidamente. Pero si es una AB negativo, entonces vas a estar en correderas porque no vas a encontrar esa sangre con tanta facilidad. Entonces, más que por el hecho de el parto, es más que todo por el tipo sanguíneo o el riesgo que tienes en una cirugía. Igual, los pacientes que le van a hacer una cirugía programada, todas dentro de las especificaciones se les pide una unidad de sangre. Pero eso es por un requisito para apoyar al banco de sangre, porque al momento que la paciente tiene un sangrado, el banco de sangre va a apoyarte, hayas o no hayas donado sangre. O sea, ahí no se ponen de que, no, que tú no has donado o tú debes, mira, por lo menos en la sala de Mato, los pacientes, si tú te vas al banco de sangre, todos tienen deudas de hasta 50 unidades, y no por eso tú le dejas de dar la sangre. Al contrario, tú promueves a que el paciente traiga los donantes para tratar de reponer esa sangre. Y esa sangre tú la tienes de los pacientes que fueron a las cirugías, porque son los que constantemente están donando. El paciente que tiene una enfermedad que amerite transfusiones continuas, llega a un punto en que se queda sin donantes, o por lo menos donados conseguidos por los mismos familiares. Ya ellos recurren a fundaciones o a conocidos que los ayuden o los apoyen con las donaciones, y ellos poder ir bajando, como quien dice, la deuda que tiene el banco, pero no por eso el banco no les da las unidades. Entonces es muy diferente cuando tú vienes por una urgencia, independientemente de lo que sea, hayas o no hayas donado la sangre. Si el hospital la tiene, te van a suplir la urgencia. Ya si es algo programado, ahí sí uno puede exigirle que el paciente por lo menos lleve una unidad. Ojo, y aquí voy a meter mi cuchara. Y casi, me encanta que estemos hablando puntualmente de esto, porque en realidad eso es la situación en Panamá, donde la donación de sangre voluntaria es casi inexistente. Es triste, pero en Panamá estamos en pañales con este tema. En Panamá solo el 7%
de las donaciones de sangre son hechas de manera voluntaria. Quiere decir que en estos momentos 93% son donaciones de reposición, que es justamente lo que está diciendo la doctora, que si tú vas a programas algún tipo de procedimiento, te van a pedir que lleves una pinta de sangre o N cantidad de pintas de sangre, o si vas en una urgencia, luego vas a tener, digamos, una deuda, una cuota que reponer porque ya te la pusieron. Eso es porque en estos momentos en Panamá no está en crisis, pero sí está en escasez. O sea, los bancos de sangre de Panamá, creo que en ningún hospital están robustos. Al contrario, vivimos con un sistema de pídele al paciente que done, pídele al pariente del paciente que done, que repongan la sangre. Y en realidad, pues, estamos medio acostumbrados a esa manera de vivir, pero no es la manera ideal de lidiar con las necesidades de sangre. De hecho, lo que queremos lograr como país es que Panamá sea un país de donación de sangre voluntaria, donde el 100% de la sangre sea donada de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Una vez Panamá se convierte en un país de donación voluntaria de sangre, que ahorita suena como un sueño, ¿sabes? Porque estamos muy lejos de eso, pero para allá es donde todos queremos llegar, porque esto es un tema que nos afecta a absolutamente todos por igual. La intención de esto es que el día que uno necesite sangre, que ya haya, porque ya hay una cultura que dona sangre constantemente y no haya este tejemeneje de corre y pídele a los parientes que donen o mira la cuenta, porque en realidad imagínense tener un percance de salud o tener a algún familiar con un percance de salud así de severo que necesita de una transfusión y tener que estar lidiando, además de estar lidiando con el percance, estar viendo cómo uno maquinea gente que vaya a donar en tu nombre o en nombre de tu pariente o de tu amistad. Entonces, eso es justamente lo que queremos poco a poco ir cambiando, por lo menos desde Fundación Donavides, que es ahora que esto le interesa a todos los hospitales, porque es un tema, realmente corretear la sangre es un tema, sobre todo si son sangres complicadas, o sea, O positivo, yo soy O positivo, qué suerte, pero al final también muchos somos O positivos, así que también hay una necesidad, es fácil de conseguir, pero somos muchos la que la tenemos, entonces muchos la que necesitamos, y realmente es un estrés muy grande para todo el mundo que ha pasado por esa necesidad. Y todos, en realidad, somos igual de susceptibles a necesitarla. Esto no discrimina ni edad, ni nivel socioeconómico, ni nacionalidad, ni raza, ni religión, absolutamente nada. Todos por igual la necesitamos. Entonces, lo que debemos de hacer a través de este podcast, a través de educación, a través de jornadas de donación de sangre voluntaria es justo llegar a la gente y explicarles por qué tenemos que convertirnos en un país de donaciones voluntarias de sangre, para que se acabe la reposición, para que uno vaya al hospital y uno se atienda, y eso no son temas. Hay miles de temas en la enfermedad, hay miles de temas con las condiciones de salud, porque ese no sea uno. Entonces, que uno pueda, Dios mío, dar a luz en paz, sin que te pidan una constancia. Aquí en el centro a cada rato, muy específico a tu pregunta, yo me he encontrado con muchachas embarazadas, pero embarazadísimas. Y yo les digo, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Tú no puedes donar? Las embarazadas no pueden donar. Y no, es que justamente tienen la cesárea programada y le piden la constancia de la pinta de sangre para que vayan a parir. Y yo digo, ¿en qué planeta uno no...? Porque esa es otra. Los niños vienen cuando los niños quieren venir. Uno puede programar la cesárea, pero yo tenía cesárea programada con uno de mis 2 hijos y esa niña llegó 10 días antes porque le dio la gana. Entonces, qué enredo, en verdad, qué enredo estar corriendo a buscar la sangre. ¿Que se consigue? Sí, claro. Pero bueno, la mente en verdad no debería estar ahí metida. Así que nada, estos espacios nos permiten promover la causa y de que se puede, muchachos, se puede. Y de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. No sé si hoy, no sé si mañana, probablemente nos va a tomar un buen par de años, pero para allá vamos. Créanmelo que para allá vamos. La siguiente pregunta nos la hace el público. Y quizás sea un poco tonta la premisa de la misma, pero sin embargo considero que es muy interesante indagar en el tema. La pregunta es la siguiente. ¿Es legal donar sangre en Panamá? ¿Y hay alguna ley que regule las donaciones de sangre en la República? En realidad, uno es perfectamente legal, de hecho es el sistema prácticamente que más se utiliza hoy día, que es donar por reposición. Lo que sí es ilegal en Panamá, gracias a Dios, es la donación remunerada. Existe un mercado negro, porque existe un mercado negro para todo, y bueno, pues ahí está, y si alguna vez lo ven, lo pueden denunciar.
gracias a Dios, aquí en Panamá uno no puede ni vender su sangre ni pagar por sangre, legalmente hablando. De que existe, existe, y bueno, pues si lo ven, repórtenlo por favor, por muchos motivos, pero realmente, bueno, eso gracias a Dios no existe. Sí falta trabajo gubernamental, por así decirlo. Estamos trabajando para que haya más apoyo de parte del gobierno, pero igual debemos empezar por uno mismo como sociedad, porque el gobierno puede poner las leyes que quiera, pero uno como ser humano debe de abrirse un poquito más y entender un poquito más el impacto que tiene la sangre. Yo he dado muchas docencias y realmente cuando uno se sienta a hablar con los donantes de potencia y les explican el impacto que tiene esa donación de sangre, en verdad nosotros somos gente buena, o sea, el panameño no es más ni menos que el gringo o que el europeo, y no se vayan muy lejos. Aquí nuestros amigos colombianos vecinos tienen 90% de donación de sangre voluntaria, y eso no quiere decir que el colombiano es más bueno que el panameño, simplemente es que a nosotros nos falta educación. Y bueno, pues eso es un camino de luces largas, pero para allá vamos. O sea, a lo interno, Fundación Donavida se mide para ver si de pronto lo que estamos haciendo va por buen camino, porque queremos saber si por aquí es, o simplemente apaguen la fundación y vámonos, porque Panamá no da pie con bola con el tema, pero vamos por buen lugar. O sea, ya aquí a lo interno estamos en 34% de donación voluntaria de sangre. Quiere decir que se puede, a través de docencias, charlas y jornadas voluntarias de sangre, como las que hicimos con ustedes con Apengón. Eso fue una maravilla, y estoy segura que muchísimos de los pelados donaron por primera vez, y yo creo que si a ti te va bien donando una vez, los chances son que lo vuelvas a hacer, porque una vez entiendes, y yo les reto a ustedes y reto a todos los que nos van a escuchar y reto a todo el mundo con quien yo hablo a que me busquen una causa solidaria donde el donante, donde el héroe tenga que hacer tan poco y el efecto sea tan grande, que el impacto sea tan grande. No lo existe. ¿En qué situación puedes salvarle la vida a tantas personas? Y 1, tu vida no corre peligro. 2, lo haces en 10 minutos. 3, tu cuerpo vuelve a producir lo que donaste. No existe. No existe. No existe un impacto tan grande con un esfuerzo tan pequeño. El esfuerzo es más mental que físico, lo sé. Pero de todas maneras, el impacto es tan grande que cuando lo pones sobre la balanza, no hay nada que pensar. Yo tengo otra duda. Yo iba a hablar justo sobre eso, ¿no? Cómo podemos impulsar este aprendizaje, pero me la contestó, así que pensé. Hay mucho tabú, considero yo, y este es el tema de este podcast, tabús y mitos sobre la donación de sangre. Y es que genuinamente considero de que, como usted menciona, no es que nosotros seamos personas malas, sino que no tenemos una educación adecuada. Yo tenía la duda, ¿no? Que es otra pregunta tipo del público que no muchas personas realizan porque es tabú. ¿Se puede donar con menstruación? Sí, señor. Doctora. Es una contraindicación para la donación. Tú puedes donar teniendo la menstruación. Lo único es que si tú estás en el periodo en el que más, o tienes un periodo muy abundante en ese momento, no es recomendable, porque al unir la donación con un sangrado muy abundante podrías anemizar. Pero si tus periodos menstruales no son abundantes, digamos, no tienes ningún fibroma o no tienes algo que haga que sangres demasiado, por decirlo así, que aunque demasiado eso es interpretable también, pero que no tengas un flujo abundante, no te contraindica con lo que es la donación. Yo he donado con el periodo muchas veces, o sea, en realidad, doctora, el flujo abundante para quienes, digamos, sufren de eso, si acaso eso de que un día de los 5 o 7 días de la menstruación. En ese momento, salvo ese día que tienes el flujo. De lo contrario, si te da miedo, lo puedes hacer 2 días después, que tampoco te va a causar ningún problema. Pero no te contraindica, el tener menstruación no te contraindica el donar. Y con lo otro que estábamos hablando hace un rato en cuanto al donante voluntario, tiene mucho que ver, como decía la licenciada, con la educación y la percepción que tiene todo
el país o todas las personas con respecto a la donación. Nadie sabe de las donaciones o nadie piensa en donaciones hasta que no se ve en una situación donde necesite que ya sea para su propia persona o para algún familiar, que tengan la necesidad de la sangre. Y entonces ahí viene esta parte que sí hay una regulación en cuanto al funcionamiento del banco de sangre, ¿no? Que eso mide varias cosas. Y entre esas es que está prohibido la venta de los componentes. Generalmente cuando el paciente llega al banco, son pacientes o personas o donantes que van a querer de todas maneras dar la sangre. Por eso está prohibido, o si tú sabes de alguien que vende su sangre, no debes aceptarla. ¿Por qué? Porque te va a mentir en el interrogatorio. Entonces, ese interrogatorio es muy importante para las personas que reciben las donaciones. Porque al yo mentir y yo te voy a preguntar, tú viajaste una de las preguntas es, ¿hiciste algún viaje antes de 15 días? Y puede que tú hayas ido a un lugar donde tiene una enfermedad endémica y que aún trajiste la enfermedad y vas a negarlo. Entonces, yo te voy a pasar el interrogatorio. ¿Qué pasa? Que en un par de meses viene y no, que fíjese que esta sangre, un paciente que tuvo X enfermedad, sale positivo. Entonces tienes que buscar a todas las personas que recibieron sangre de ese paciente. Entonces, al no ser un paciente voluntario, es un paciente que te va a mentir en el interrogatorio. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es que tú le pagues por la sangre que te está dando. Él no le interesa ser totalmente sincero durante la evaluación. Entonces, por eso es que si uno sabe que el paciente te va a cobrar, además de que te cobran cantidades exageradas, considero yo, para los precios que uno escucha, y la desesperación de un familiar que necesite la sangre o las plaquetas, escuchar, no, te tengo que pagar $160 para que me donen una sangre, o $80 me cuesta la bolsa de la plaqueta. Además de que es demasiado, le estás sumando al sufrimiento, y es un paciente que probablemente ni siquiera te pase una revisión. Entonces, creo que con educación y, como dicen ustedes, fomentando que cada persona sea donante, no solamente de sangre, sino empezar a ser donantes también de órganos, porque no solamente se necesita sangre, también se necesitan riñones, se necesitan... Por acá, donante de sangre y de órgano, donante de todo. Me pueden arrancar hasta los ojos cuando me muera. Pero es algo que yo creo que debemos ir cambiando dentro de nuestra cultura para poder entonces ir abriendo el compás y empezando poco a poco. Primero empiezo con la sangre, después voy viendo qué otras cosas, por ejemplo, que me muero, qué cosas de mí sirven para que otra persona las pueda utilizar. Entonces creo que es cambiando un poco mentalidad. Sí. Buenas tardes. Yo también tengo una consulta, una pregunta muy con respecto a lo que había mencionado la doctora Rebeca sobre el interrogatorio. Porque a mí siempre me ha gustado que, o sea, siempre he querido donar, pero nunca como he tenido la oportunidad para ir a donar. Entonces, como donante, ¿yo qué puedo conocer o aprender al hacer el interrogatorio para donar sangre? Bueno, es que esa es la parte de la evaluación médica. Cuando tú vas, el mismo médico te va haciendo preguntas, pero son preguntas personales que tú vas contestando. Algunas son un poquito más generales, por ejemplo, si has tenido viajes recientes, si te has hecho tatuajes, piercing, incluso si has recibido donaciones, si tomas medicamentos, para ir por lo menos viendo el riesgo que presentaría para la persona que recibe la unidad. O no sé si lo que quieres saber cuáles son las preguntas específicas que se hacen en el interrogatorio. No, tranquila. Era más como en general, más o menos qué preguntas podría saber. Pues. ¿Qué preguntas me podrán decir? Si tienes alguna enfermedad, si tomas medicamentos, qué tan riesgosa cómo es de riesgosa tu vida, o sea, cuáles serían tus costumbres,
O sea, las preguntas son para todos las mismas, Erika. No es que te vamos a ver a ti, es el mismo cuestionario, creo que para todo Panamá, son, no sé, 30, 40 preguntas. Al principio muy generales de tu salud, luego van más específicas, si tienes N cantidad de tiempo con tu pareja, si eres sexualmente activa, si te has hecho, creo que procedimientos bucales, o sea, cualquier cosa que de pronto pudiese poner en riesgo la sangre, o sea, información básica que afecta directamente a la sangre, bueno, eso te lo pregunta, pero son las mismas preguntas para absolutamente todo el mundo y es un cuestionario bastante básico. Si has sufrido hepatitis, por ejemplo, si te has hecho algún procedimiento quirúrgico, y ahí vas viendo, ¿no? Sí, entonces te va a decir la doctora, bueno, sí, entonces cuéntame, ¿qué fue? ¿Por qué fue? ¿Hace cuánto tiempo? Entonces ahí vas abriendo el compás. Si no, pues taca, no, y listo. Ese interrogatorio no debe demorar ni 10 minutos, porque la doctora o el doctor va de una vez, si hay algo que es, la respuesta es sí, se abre el compás, pero es algo muy rápido, o sea, ellos saben perfectamente bien, aquí ya marcó esto, entonces no, así, entonces seguimos a la siguiente, y así vas. De todos modos, te vas con una pequeña evaluación médica, no es que si a la segunda pregunta ya contestaste que si te dio hepatitis, chao pescado, no, o sea, se te termina el cuestionario y se explica por qué puedes donar o por qué no puedes donar, pero te vas sabiendo, de pronto no puedes donar porque por tu hemoglobina o algo por el estilo, pero se te explica absolutamente todo para que tú conozcas la razón por la cual puedes o no puedes donar. Y en el caso de los medicamentos, entonces, ¿qué medicamentos más o menos podrían impedir que no puedas donar sangre? O como que choque al momento de que dones sangre, que no te deje donar sangre. Digamos, yo no tengo no te puedo compartir una lista porque obviamente hay infinidades de medicamentos. Digamos, vamos a hacerlo al revés. Si estás tomando un medicamento, se le comparte al médico. Digamos que sufres de presión alta y estás tomando medicamento para la presión alta. No hay ningún problema. Uno puede donar medicándose para la presión siempre y cuando la presión en ese momento esté estable. Digamos que tomas metformina porque sufres de diabetes tipo 2. Puedes donar perfectamente tomando metformina, pero, ¿sabes? A menos que te inyectes insulina, ahí sí no. Entonces, va a depender mucho de específicamente lo que estés tomando y el doctor te va a decir en 2 minutos, o sea, ni siquiera en 2 minutos, él o ella se saben eso de memoria y te dicen, la cosa es haciéndolo al revés, te van a preguntar, ¿estás tomando medicamentos? Bueno, ¿cuáles son? Dices el listado y el doctor te dirá, sí, no, sí, tal vez, por esto sí, por esto no, y listo. Exactamente. Entre ese grupo, los anticoagulantes, los medicamentos para las convulsiones, si usas insulina, no puedes donar. Como dijo la licenciada, los hipertensos, siempre y cuando estén controlados, no pueden donar. Y son pocos los medicamentos que te excluyen de una donación. Así es. Y el mensaje más que nada es, ustedes y los que nos están escuchando no se autoexcluyan, a menos que sepan que están pasando por un súper resfriado o que tengan una enfermedad grave o algo muy obvio que puedan leer a simple vista, no se autoexcluyan, hagan el intento y si bien pueden y si no, pues ya les dirán. Pero muchas personas asumen que no pueden por cosas que realmente sí pueden. Entonces, a menos que sea muy obvio que no pueden donar y quieren donar, intenten donar, que el doctor es la persona indicada para decirles en ese momento si sí o sí. Yo tengo una pregunta. Como saben, estamos en el mes del orgullo. Esta es una pregunta muy común, probablemente se las hacen mucho. ¿Se puede donar independientemente de la orientación sexual? Uy, tema sensible, pero no. Y es algo, no lo comparto a título personal, no lo comparto para nada. Doctora, por favor, usted me interrumpe, pero por ahora, desafortunadamente no. Entiendo que los grupos LGTB se han hecho sentir en contra de esto, porque pues no están de acuerdo y independientemente de donde yo me pare con el tema, a nivel personal, en estos momentos, pues la norma dicta que pues no se puede, desafortunadamente. Exacto.
Lo último que está revisado de las normas para el banco de sangre, que incluso salió en Gaceta y todo, no está permitido ese tipo o los donantes que pertenezcan a ese grupo no están permitidos. Así que no todos los que pueden ser. De hecho, esto no es a nivel internacional, esto es un tema de Panamá. O sea, no quiero que se lleven el mensaje de que en todo el mundo esto no se puede. No. Esto es una norma específicamente de Panamá que bien a futuro es revisable, discutible, de pronto cambiable. Bueno, y como les digo, estamos en pañales en muchos sentidos y desafortunadamente pues ese es uno de los temas. Antes de que pasemos a la última pregunta, quería hacerles una adicional. ¿Ustedes creen que en algún punto, próximo o lejano, esta regulación con respecto a la orientación sexual sea regulada en Panamá de forma distinta? Yo pienso que sí, o sea... Ahora, este es mi pensar a nivel... Pienso y pues... Definitivamente creo que podemos invitar a que se discuta más y a que se converse más y que se expliquen las razones por las cuales en estos momentos no se puede. Porque el día esto no se trata de pasiones ni de... Se trata de data y de ciencia entonces, si hay razones por las cuales esta norma debería cambiar, bienvenido sea la discusión y ojalá pues cambien. Y si no, pues... que se discuta y que se estudie y que eso sí no está en el control, eso no está en las manos de ningún hospital, de ninguna fundación, eso es un tema, son normas dictadas por el MINSA y se respetan, pero pues nosotros como fundación y creo que los hospitales no nos podemos involucrar como institución, pero si se da la discusión y cambia, pues aquí las implementaremos felices de la vida. Sí, exacto. Dice la licenciada, estas son normativas que vienen del Ministerio de Salud. Ellos tienen sus pros, tienen sus contras. Se puede llegar a una reunión que cada uno plantee su punto de vista, pero al final la regulación la va a dar la Comisión de Medicina Transfusional, que son los que evalúan todas estas regulaciones y son las que las someten y se aprueban o no se aprueban, pero ya eso es como a nivel ya de ministerio y medicina transfusional. Ok. Para terminar, hay una pregunta, son dos preguntas que las vamos a juntar en uno por el tiempo. Es si se puede contagiar enfermedades al donar sangre y como voluntario para donar sangre, ¿cuántas veces se podría donar sangre? Ya sea al año, en meses. Si hay algún máximo para donar sangre. El donar sangre no te contagia de ninguna enfermedad, porque cuando tú vas, además de que recibes una evaluación, te hacen exámenes, te evalúa el médico, lo único que tú tienes contacto es con la aguja que utilizan para conectarte a la bolsa. Y esas agujas son desechables. Entonces, la persona que te va el tecnólogo que te atiende, ellos usan todas las medidas asépticas que puedan haber en los diferentes sitios de donación. Así que el riesgo que tú adquieras una enfermedad por donar sangre es ninguno. Así es que esa parte no debes de tener miedo. Tú vas, donas la sangre y ellos usan todas las medidas asépticas y no te van a contagiar nada. Todo es desechable y descartable. Bueno, los insumos que utilizan, ¿no? para hacer eso. Y la otra pregunta no. ¿Era cada cuánto tiempo uno puede donar? Puedes donar cada 3 meses, o sea que eso equivaldría hasta 4 donaciones al año si es de glóbulos rojos. Y si es de plaquetas, se puede donar cada 15 días, así que serían aproximadamente unas 20 donaciones al año que puedes hacer. Bueno, con esto creo que quedó más que claro no solo la importancia de donar sangre, sino cómo ésta puede trascender en la vida de una persona. Porque para lo que a alguien que puede ser 10 minutos de una donación de sangre o el tiempo que esté estipulado, dependiendo,
esto puede ser un impacto, incluso podría llegar a salvar la vida de una persona. Hasta 3 adultos, hasta 8 niños. Hasta 3 adultos, mire. Yo considero genuinamente de que en Panamá este cambio está en proceso y que de un momento a otro saldremos disparados, y espero que sea así, que tengamos un montón de jóvenes, señores de mediana edad, 40, 30 años, sé que de 60 en adelante no pueden donar, pero esperemos de que este movimiento, que siempre lo he pensado, si tú enseñas a los niños, cuando ellos sean grandes, entonces van a ser los adultos. Yes. Podemos cambiar Panamá, y lo importante es lo que estamos haciendo hoy con este podcast, dar un paso más, que no es un paso pequeño, porque cualquier pequeño grano de arena que se ponga en la playa es un grano de arena que no estaba antes de que nosotros llegáramos. Cualquier paso que se dé en la luna será el primer paso que se dé en la luna. Nosotros con esto que estamos haciendo un cambio, porque esto es una información que va a llegar a los jóvenes, esto es una información que va a llegar a cualquiera que tenga acceso a redes sociales y esté dispuesto a escuchar. Va a ser capaz de aprender, corregir y mejorar, para que no solamente él haga una diferencia en la vida de otros, sino de que personas que quizás no le den tanta importancia a estos casos médicos entiendan la importancia y entiendan que esto puede incluso salvar sus vidas. Yes. Lastimosamente ya se nos acabó el tiempo de este podcast, pero espero, y muy a mi corazón, de que no sea el último. Antes de irnos, quiero darle las gracias tanto a la doctora como a la licenciada de estar aquí presentes y no solo apoyarnos con su presencia, que ya hace un cambio, sino con toda la información que nos han suministrado para destruir los mitos y los tabús que engañan y no permiten ver con claridad a los jóvenes y a las personas en general que forman parte de la sociedad panameña, que como ustedes mencionan, el panameño no es malo, pero aún así hay mucho que cambiar y hay mucho que mejorar. Muchas gracias a las dos por estar aquí y muchas gracias a todo aquel que esté dispuesto a escuchar y hacer un cambio por Panamá. Gracias a ustedes, muchachos. Sigan comunicando, sigan compartiendo esta información tan valiosa, que vamos por buen camino. Gracias por el espacio. Muchas gracias y espero que se animen, y ahí los veré por ahí por las salas. Ya saben que tenemos bancos de sangre ahí también en los hospitales. Yes. Bien. Que estén bien. Muchas Chao, gracias. chicos. Placer. Muchísimas gracias.